Hola, muy buenas noches. Quería saludarlos en esta noche, mañana, en el momento que estás viendo este video por YouTube. Me han llegado un nuevo video y me han pedido el favor que si podía hacer una réplica. Este video es acerca de supuestamente la refutación del argumento moral. Vamos a ver qué tan válido, cuáles son los pensamientos que trae este joven y poder analizarlos punto por punto si realmente ha refutado este argumento que tiene más de 2000 años en unos pocos minutos. De antemano, gracias. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal Pistis para que puedas recibir noticias de estos nuevos videos. Estamos haciendo cursos, vamos a sacar un nuevo podcast para que no te lo pierdas. Entonces, bienvenidos a este programa o a esta réplica de este programa. Voy a poner un momentico el video, como pueden verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. Dentro de los círculos cristianos es común afirmar que los valores y deberes morales objetivos sin Dios no existen, ya que se necesita un punto de referencia que determine lo bueno y lo malo. Al no tener este punto de referencia, estamos obligados a caer en el subjetivismo y por lo tanto no habrían hechos moralmente reprochables. Tanto violaciones, secuestros o asesinatos no serían algo precisamente malo. Desde la perspectiva del delincuente, su acto podría ser bueno y no habría base para hacer un juicio al respecto. Según el teísta, esto no significa que los ateos no puedan ser buenos o que no sepan lo que es correcto. Bueno, aquí quiero aclarar un punto inicial porque está generalizando, o sea, lo que él está planteando inicialmente es lo que dice el argumento moral que viene de una objetividad y viene de Dios. Pero aquí está diciendo que realmente nosotros pensamos que los ateos pueden ser buenos o que pueden ser malos y está generalizando todo, entonces creo que tampoco, pero podríamos decir que desde el cristianismo, desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, dice que todo ser humano, cristiano o no cristiano, no hay ni uno bueno, sino solo Dios. Entonces, aclarar poquito a poquito estos puntos, porque realmente no hay ni uno bueno, que podemos cometer actos buenos, somos personas malas que de vez en cuando cometemos actos buenos, pero realmente cuando yo digo que algo es bueno o algo malo, lo vamos a ver, creo que ya medio revisé por encimita este video, tiene que haber un ras, algo que me diga si es algo bueno o si es algo malo. Entonces vamos a ver de dónde él puede tomar esa base si no es Dios. Sino que el hecho de que sepan que algo es bueno o malo implica que creen en el objetivismo moral, y al creer en el objetivismo moral se infiere que debe haber un legislador o creador de esas leyes morales, independiente de la voluntad humana. Dios es la base moral objetiva debido a su naturaleza perfecta, justa, bondadosa y amorosa. En filosofía y metaética, la postura ateísta se conoce como realismo moral, es decir, que la moral es algo existente no sujeto a opiniones, subjetivismo o convencionalismo, sino algo verdaderamente real y objetivo. En la descripción dejo adjunto el link de 2 videos donde se explica el argumento moral a detalle. Entendemos por objetivismo moral cuando todo lo bueno, malo, correcto, incorrecto, falso o verdadero no depende de la opinión humana, subjetivismo o convencionalismo, sino que son independientes e intrínsecamente verdaderos. Aquí quiero hacer una pausa y me encanta esta definición porque realmente es lo que define algo objetivo, o sea que no depende, quiero señalar que no depende de los sujetos, o sea, no depende de la opinión de las personas, sino se centra en su naturaleza. Decía algo bueno depende de la naturaleza y no depende, vuelve y aclaro, de la opinión humana, ya sea una o un grupo de personas. Entonces, es muy importante entender que un argumento moralmente objetivo, como lo creemos los cristianos, no depende de la opinión humana. Sigamos viendo porque se está poniendo interesante. El silogismo más común del argumento moral es el siguiente. Primero, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Segundo, los valores y deberes morales objetivos existen. Conclusión, Dios existe.
Para empezar, ser ateo no implica defender el subjetivismo moral. Cada ateo es un mundo aparte con sus propias interpretaciones y creencias. Hey, encontré el primer, creo que contradicción. Pues me está hablando que hay que ser objetivo, pero me dice que los ateos son subjetivos, o sea que cada uno crea su opinión o sus cosas del mundo y pues incluyendo lo que estamos hablando del tema, me imagino que lo dirá teniendo la moralidad objetiva. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿El ateo es objetivo o es subjetivo? Pero si es subjetivo, entonces no tiene una moral objetiva. Sigamos a ver porque creo que vamos a empezar a encontrar estos pequeños detalles. Teniendo lo anterior claro, es realmente muy simple sostener el realismo moral desde el naturalismo. Y aunque hay otras posturas, en este video se abordará la que acabo de mencionar, descartando la intervención, necesidad y existencia de cualquier entidad metafísica o superior. Recordemos que según Entonces, bueno, si descartamos a Dios de la ecuación según como lo propone nuestro amigo, creería que él tiene que tener otra base moral, o sea, tener otras leyes que rijan a toda la humanidad, que rijan durante todos los tiempos, porque el ser humano no es solamente el que estamos viendo ahorita, sino tiene cientos de años. Entonces, esa base fuera tiene que ser muy fuerte para decirnos a todo el ser humano qué es bueno y qué es malo, independientemente de su raza, condición, de su sexo, de su nacionalidad, tiene que haber ese rasero. Entonces vamos a ver, si él saca a Dios de la ecuación, vamos a ver qué lo suplanta. el silogismo, si existen los valores y deberes morales objetivos, entonces Dios necesariamente existe. Pero esto es un claro non sequitur, puesto que desde el naturalismo es posible defender los valores y deberes morales objetivos. Bueno, si no me falla la memoria, el non sequitur es que tú puedes, que la conclusión no tiene nada que ver con las premisas, pero como él mismo colocó las premisas, dice, si, los, si Dios no existe, los valores objetivos morales no existen. Los valores objetivos morales existen, así que Dios existe. Entonces, para poder llegar a esa conclusión, tendría que desbaratar por lo menos las dos, o alguna de las dos primeras premisas del silogismo. Bueno, entonces vemos que los valores objetivos sí existen. Creo que es poco debatible este tema porque pues tenemos la conciencia y Dios nos lo dice que el matar es malo, que el violar es malo y muchas cosas. Entonces sí existen los valores morales objetivos. Pero entonces, ¿de dónde vienen? Creo que esta es la pregunta clave. ¿De dónde vienen los valores objetivos? O como dice un amigo, ¿quién te lo dijo? ¿Dónde lo leíste? Porque si no es Dios, ¿de dónde? Entonces, no aplicaría del todo el no ser ahí porque tendría que desbaratar las dos primeras premisas, a no ser que lo haga en el transcurso del video, pero no creo que no lo va a hacer. Para los defensores de esta postura hay un punto de referencia objetivo básico. Todo lo que llamamos bueno es aquello que no produce dolor o sufrimiento innecesario y gratuito, ya sea a una especie o a una sociedad. No todo. Bueno, esto es un concepto de qué es bueno, ¿sí? Entonces, permítame, que es el sufrimiento gratuito. Es difícil definir eso como bueno porque creería que para muchos, si lo vemos normalmente en la sociedad, para algunas cosas a unas personas es bueno y para otras es malo. Para algunas acciones, a algunas personas les causa placer, para otras no les causa placer. Entonces, creo que es difícil integrar para toda la humanidad este tipo de concepto de lo bueno y lo malo. Pero bueno, creo que se podría acercar, pero no creo que es un estándar porque tendríamos que reconocer quién es bueno, quién es malo o qué es bueno y qué es malo y todavía no me ha dicho de dónde lo sacó. Dolor es malo, ni todo placer es bueno. Por ejemplo, un embarazo es algo bueno, puesto que conlleva un dolor necesario para la conservación de la especie. Así, Bueno, él dice que hay un argumento moral y que todos los seres humanos estamos de acuerdo que un embarazo es bueno. ¿Sí? Porque hay personas entonces jóvenes que dicen que el embarazo es malo. O por qué, por ejemplo, en la Alemania nazi, mujeres judías que estaban embarazadas
tenían que matarlas, entonces no era para esa sociedad, por ejemplo, en específico, no era bueno. Entonces, ¿por qué él está afirmando de que todo el mundo está concordando de que un embarazo es bueno? Sigue siendo un término Asimismo, la subjetivo. violación es algo malo, independiente del placer Sí, que experimenta el violador, ya que transgrede la integridad y el bienestar de una persona, provocando dolor y sufrimiento innecesario y gratuito. total. De igual forma, podríamos profundizar en ello, afirmando que la pornografía es mala, ya que genera adicción, ansiedad y en exceso puede provocar disfunción eréctil, distorsión de las relaciones interpersonales y problemas psicológicos. Bueno, esto, pues he estado con varios amigos que no son cristianos y pues hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este tema y precisamente le tocaba ese tema. Decía, pero es que quería decir que todo el mundo tendría que sufrir de disfunción eréctil, perdón, o que todos tenemos un trastorno psicológico. Creo que con el excesivo de todo eso se da, pero mucha gente, hasta parejas, pues obvio no creyentes, practican estas cosas en su intimidad, eso es respetable en su intimidad, pero decir que todo el mundo llega a eso y podría estar entrevistándole y decirle, pues no es bueno, y otros dirán, sí es bueno, entonces ya vuelvo y caigo en lo mismo, o sea, ¿qué me dice que es bueno y que es malo? Lo anterior es importante porque no depende de la voluntad ni de la interpretación humana con respecto a culturas, credos o épocas, sino que su objetividad es autónoma y práctica. Todo lo que llamamos bueno o malo solo es una representación gramatical tanto del dolor, sufrimiento o placer experimentado por la mayoría de seres vivos. Esta postura por sí mismo es demoledora para el cristianismo y las principales religiones monoteístas del mundo, ya que es posible hacer juicios de valor a sus creencias, dogmas o doctrinas fundamentales. Creo que no, o sea, no sé por qué él dice que demoledor, si igualmente el cristiano tiene un estándar moral muy alto y más que lo que estábamos hablando, y la Biblia soporta y la palabra de Dios ha soportado juicios de valor. Entonces, sigamos con que sigue Por el ejemplo, Señor. la mayoría de cristianos están en contra del aborto por motivos religiosos, pero desde el realismo moral podemos ver que el aborto consentido antes de las 12 semanas es moral y éticamente correcto. Wow, creo que aquí también como dice un amigo, se autofunó. Primero, estamos en desacuerdo, claro, con el aborto. Primera, por la creencia religiosa, sí. Segundo, también por la creencia biológica. Está determinado por la ciencia que la vida comienza a partir de la fecundación. También nos apoya ese pensamiento filosófico de que somos seres gilomórficos, ¿sí? Que el ser humano empieza a ser y tiene potencial de ser. O sea, yo no puedo decir que un bebé no es porque no hace una ecuación matemática. Él tiene potencial. Lo mismo pasa en filosofía. O sea, un ser humano tiene el potencial de llegar a ser. ¿Y cuándo empieza ese ser humano? El momento de la concepción, porque ya hay un ADN único que lo identifica para la raza humana. Y segundo, lo que veo aquí es que dice que las 12 semanas. Bueno, ¿quién te lo dijo? ¿Por qué? Porque si es a partir de las 12 semanas, ¿por qué hay leyes en otros países que han aumentado ese rango o lo han disminuido? ¿Cómo yo puedo llegar a un consenso si diferentes gobiernos y diferentes países dicen que no es a los 12, sino a los 14, a los 16? Es más, alcancé a escuchar, no tengo el dato exacto, pero hay gente que hasta los 8 o 9 meses, o sea, antes de que nazca, pueden practicarse un aborto y creo que muchos países quieren llegar hacia eso. Entonces, ¿cómo puedo yo tener como valor objetivo en caso del aborto las semanas? Entonces, creo que sigue siendo subjetivista y no ha podido derribar el argumento moral. Sí, y creo que se está autorrefutando el hombre. Ya que no produce dolor innecesario, maternidad indeseada o sufrimiento infantil. Del mismo modo, es fácil concluir que el Dios bíblico es moralmente despreciable y malvado, al ser autor intelectual de invasiones, destierros, masacres de mujeres y niños y esclavitud. Por ejemplo, o sea,
Si él parte de que Dios no existe, entonces ¿cómo está juzgando a Dios si es bueno o malo y perverso? Pero si él para él Dios no existe, entonces creo que se está cayendo. ¿Sí? Y he podido argumentar, por ejemplo, la esclavitud, un ejemplo sencillo para no caer en todo lo que dijo y empezar a describir todos los pasajes de la Biblia donde hablan ciertas cosas, pero cuando se habla de esclavitud, la Biblia nunca propagó la esclavitud porque la palabra original, tanto en hebreo como en griego, es servidumbre. O sea, nosotros leemos como esclavos, pero realmente eran sirvientes y que se les daba una paga y su paga era techo y comida. Hasta el día de hoy también mucha gente lo practica. Y es más, el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús dice, ya no hay rico ni pobre, ya no hay libre ni esclavo. Si podríamos tomar, realmente se abolió totalmente el pensamiento de esclavitud a partir del primer siglo, pero supuestamente nuestra sociedad moderna hasta hace unos pocos cientos de años o menos de cientos de años abolió la esclavitud, pero la Biblia hace más de 2000 años dejó registrada la palabra de Dios que no hay rico ni pobre, ni libre, ni esclavo. Esto connota de que la Biblia no avala la esclavitud solamente por tomar en cuenta, pero no tomaremos en cuenta todos los demás argumentos que son teológicamente respondidos. fortaleciendo así el problema de mal que veremos en otros videos. Como seres Conclusión. sociales tenemos la libertad de catalogar y juzgar acciones bajo estándares morales impuestos por la sociedad. Por ¡Wow! Se autofunó el muchacho. ¿Cómo me está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de juzgar y valorar como sociedad cosa que es buena y que es mala? Si eso fuera cierto, entonces la sociedad china todo lo que hace está bien. Durante todos esos gobiernos que matan a las personas injustamente, le están privando la libertad de expresión, tantas cosas, gobiernos como el de Lenin en Rusia, y no pequeños gobiernos, estamos hablando de los más grandes países en población del mundo, Rusia, China, por ejemplo, la nazi comunista, ellos decretaron como sociedad, ¿sí? Que ellas eran una raza aria y que tenían que fulminar, por ejemplo, a los judíos, que tenían que exterminarlos. Ellos eran intelectualmente y biológicamente una raza inferior y todos los demás seres humanos también. Y lo llegaron a un consenso desde gobierno y sociedad. O sea, los alemanes creían eso. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que es objetivo si en algunas sociedades hay cosas y en otras, y en otras para uno es bueno y para otro es malo? En otras sociedades hay la pena de muerte, en otros no. Entonces, ¿a quién le creo? O sea, dígame qué sociedad ha hecho unas leyes perfectas para yo decir, este es el modelo de sociedad que vamos a seguir. Entonces, si volvemos al principio, si volvemos al principio del video, cuando él definió la moralidad objetiva, dice que no dependía de los seres humanos. Y aquí me está diciendo que esa moralidad depende de la sociedad. Y si yo hago sociedad, es un conjunto de seres humanos unidos en un área geográfica. Entonces, creo que se te cayó tu argumento. Entonces, como no has podido, sigo sosteniendo que la moralidad objetiva depende únicamente de un Dios bueno y objetivamente perfecto y moralmente perfecto, quien implantó en nuestros corazones esa moralidad y la dejó escrita por escrito para que todo el mundo la pudiera conocer, que es a través de su palabra. eso, hace unos siglos la esclavitud era buena, al igual que obligar a la esposa a tener relaciones sexuales con su marido sin importar si ella quería o no. De hecho, estas normas impulsadas por líderes religiosos defensores de la supuesta moralidad objetiva. En cambio, desde el naturalismo ético o moral hay una base objetiva que no necesita en lo más mínimo apelar a seres fuera del universo o de este planeta. ¿Cuál base? Por lo que, sin miedo al subjetivismo, podemos afirmar que la esclavitud y la violación son actos malvados. No la nombras. Claramente, el realismo moral desde el naturalismo es muy superior a la interpretación teísta. Bueno, creo que dice que esa base, pero no dice cuál. Dice que la base es la sociedad, pero no dice cuál. Y como vuelvo y explico, o sea, tendría yo que mirar todas las sociedades a ver
cuál realmente cumple con ese estándar que me gusta, porque vuelvo y digo, o sea, algunos pueden alegar que sufren placer y otros, y es bueno, pero no hay un reglamento. Entonces, si miramos la objetividad de Dios, se desprende todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Entonces, nada, hasta aquí creo que es el video. Gracias. Si le sirvió de algo, compártalo, hágalo en sus redes sociales. Espero que le haya gustado. Nunca había hecho esto, pero bueno, me pidieron el favor y me pareció interesante hacerlo y pues me alegra haber aportado algo. Pude haberme equivocado. Si me equivoqué también, colóquenlo en sus comentarios. Estaremos charlando y lo importante es que podamos charlar, conversar y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.